Hola, mi nombre es María Vargas y el día de hoy quiero hablarles de los textos discontinuos. Los textos discontinuos son tipos de textos informativos que han sido creados para hacer apoyo de una información y el contenido sigue una secuencia del discurso. Para poder comprenderlos, debemos ser capaces de entender los conceptos y relacionarlos entre ellos. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y vemos la carta del restaurante, a un lado se nos presenta una lista con el nombre de los platos disponibles y del otro lado una lista con los precios correspondientes. De este modo, el lector debe tener un vínculo por sí mismo entre el titular, en este caso los platos, y la explicación, en este caso el precio. Podemos encontrar este tipo de texto en multitud de ocasiones en el día a día. Infografías, mapas, diagramas, formularios, facturas, entre otros documentos. Los textos discontinuos forman parte de una imagen y nos aportan información sobre esta. Ahora hablemos de las características de los textos discontinuos. La palabra discontinuo en este caso hace referencia a que el texto no es lineal, sino que está interrumpido por imágenes y saltos a la vista del lector. Estos nos representan una información parcial que está completada por imágenes, tabulaciones, flechas y otros. Estos textos son muy visuales y están escritos para que el lector pueda entender el concepto con solo echar un vistazo. Evitando que tenga que sumergirse en una lectura más profunda. Podemos encontrar las siguientes características en los textos discontinuos. 1. Son breves y solamente aportan la información necesaria. 2. Son muy sintéticos, por lo que dan la información en el menor número de palabras posible. Hola, mi nombre es Brandon Contreras y hoy hablaremos sobre qué es un texto argumentativo. Bueno, un texto argumentativo se puede decir que es una información o un texto donde el emisor de dicha información le transmite al receptor o al lector su punto de vista en determinado tema. Se puede decir que un texto argumentativo tiene una serie de características, como lo son la planificación, donde en ese momento el emisor deja claro cuáles son los puntos y cómo va a él a responder o argumentar de dicha situación en la cual se esté hablando en el momento. El segundo es la estructura del texto, que se divide de la siguiente manera. 1. El primer párrafo es la introducción, que ahí es donde se hace la tesis de lo que se va a hablar en el texto. El párrafo 2 y 3, que son son los argumentos técnicos o los argumentos que aprueban la posición del emisor relacionado sobre el texto. El párrafo 4 es básicamente como las preguntas que refutan esos párrafos 2 y 3. Y el párrafo 5 se puede decir que es como la conclusión en base a esa serie de argumentos mencionados en el texto, en el párrafo 2 y 3. Buenas, mi nombre es Jonathan Guzmán Gómez. Yo les vengo a hablar sobre la tipología del texto narrativo. El texto narrativo cuenta que es una sucesión de hechos, de argumentos, que tienen tres partes, como lo es inicio, nudo y desenlace. Sus elementos son narrador, personaje, tiempo y espacio. En el personaje tenemos lo que es el protagonista, el antagonista y los secundarios. Las características de un texto narrativo tienen la intención de relatar, contar historias para informar, entender, cotillear, divertir y responder a las preguntas como lo son, qué pasa y qué ha pasado. Las clases de narración literaria se emplean en un lenguaje elaborado y artístico enfocado a lo subjetivo. Lo no literario se utiliza como para comunicar hechos en la vida cotidiana, social, en un enfoque objetivo a las noticias. Funciones del lenguaje literario, el poético o expresivo. No literario, representativo o referencial a la noticia. Fática y apelativa a las entrevistas y expresiva a las crónicas. El ámbito de uso periodístico, literario, humanístico. Los géneros textuales pueden ser la noticia, los reportajes, las crónicas, entrevistas y novelas.
Buenas tardes, a mí me tocó la tipología textual expositivo. La tipología textual expositivo tiene como característica principal la explicación. Puede ser de algo que va a ocurrir, por qué o cómo se hace, o intentar convencer a los lectores que tienen alguna postura respecto de algún tema en particular. Estas son tipologías de lectura y se podría decir que son parte de una gran variedad. Los tipos textuales expositivos se podrían leer de la siguiente manera. Pueden ser usados para estudiar, aprender o leer sobre temas como la ética o las personas. No todos los textos pueden ser reseñados de esta manera, ya que hay textos en los que no necesariamente existe explicación alguna. Buenas, mi nombre es Jaidro Franco de la Rosa y yo les voy a estar hablando sobre lo que es un texto informativo. Un texto informativo o texto expositivo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer dado que imparte información concreta, puntual, a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Empleamos textos informativos a diario y prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Características de un texto informativo. A grandes rasgos, un texto informativo se caracteriza por tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplear de estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Tipos de texto informativo. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, es posible que distingamos entre textos divulgativos, cuando poseen un lenguaje accesible a todo el mundo sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para cualquiera, por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. Textos especializados, cuando responden a un tipo de lector específico con una preparación y unos conocimientos previos necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Estructura de un texto informativo. Generalmente los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura suele ser muy convencional en tres partes: introducción o prefacio, desarrollo o contenido y cierre o conclusión.